responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer hicimos un análisis descarnado, profundo, sobre lo actuado por el oficialismo en este fin de semana que acaba de transcurrir, las movilizaciones del 16 de noviembre y la locución de Maduro Moros en una entrevista hecha por José Vicente Rangel. Quedó pendiente el análisis de lo actuado por el campo opositor y para que nos ayudase en esa tarea invitamos a Ricardo Sucre Heredia, politólogo y periodista venezolano. Escuchemos entonces lo que ahora más temprana nos concedió como entrevista exclusiva Ricardo Sucre Heredia sobre este particular. Vamos a conversar de inmediato con el politólogo y periodista Ricardo Sucre Heredia. De ayer quedó pendiente el análisis de lo actuado por el campo democrático en este fin de semana. Y ciertamente se extiende esa consideración a lo ocurrido el día de ayer lunes. Decíamos en relación a lo actuado el sábado que nosotros como periodistas no podemos estar viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Tenemos que decir simplemente el vaso está por la mitad en relación a las dimensiones de la movilización que se produjo el pasado 16 de noviembre. Y con eso aludíamos a que la marcha no fue ni la apoteosis que esperaban los organizadores, ni el día sábado. La asistencia estaría como en un punto intermedio entre enero o los primeros meses de este año y lo que fue, creo yo, una de las manifestaciones más modestas de la oposición, que fue la del 24 de octubre. Entonces, bueno, entre esas dos, creo que tú lo dices bien, bueno, no fue la apoteosis, pero tampoco fue el colapso. Lo importante quizás es que, y bueno, la del día de ayer lunes, quizás, bueno, pues vamos a decir, pues fue un anuncio que se hizo el día sábado, un anuncio que no tuvo, pues, quizás una buena cobertura, pero tampoco unos buenos detalles, y quizás con eso conecto con lo que yo creo que es fundamental, más allá de si la asistencia fue buena o no fue buena, dependiendo quién la vea. Sí creo, y al menos yo lo puedo recoger en distintos portales, tanto de periodistas, colegas pues venezolanos nuestros, como periodistas pues colegas de otros países que están aquí, bueno, como un sentimiento quizás de decepción, como de agotamiento, como de bueno, hacia dónde va esto, cuál es el rumbo, bueno, cuáles son los próximos pasos. Entonces yo creo que eso es una señal importante que hay que analizar y observar, que no significa que la gente no quiera cambio, que la gente no desee pues que las cosas mejoren, que la gente su convicción por un modelo democrático realmente funcional pues haya cesado, pero sí hay un agotamiento con una estrategia o con unas promesas que se hicieron en enero, pero que no han cuajado para la fecha de hoy. Bueno, yo creo que ya entramos al 2020, menos ese es mi pronóstico, con Maduro en el poder, pues llegaremos al 1 de enero de 2020 con Maduro en el poder, y bueno, entraremos entonces ya en el tema de la directiva de la Asamblea Nacional y cómo se va a llevar eso. Entonces yo creo que la gente queda un poco eso, bueno, ha pasado un año, por fin, que más allá de los 50 países y todas esas cosas, realmente, ¿cuál es el avance sustantivo? Pues en términos de lo que se planteó en enero, porque hay que hacer el contraste con lo que se dijo en enero, el 23 de enero y el 5 de enero. Estamos conversando, repito, con el politólogo y periodista Ricardo Sucre Heredia.
Ricardo Sucre Heredia es director de su propia firma de investigación análisis SMART y es una persona que ha prestado importantes servicios a la República y a la causa democrática como analista y como asesor. Ricardo, tú ubicas entonces más que el balance de una marcha en el balance del año, ¿no? Y ciertamente nos dices, el 23 de enero se planteó una expectativa, el 5 de enero se abre un nuevo capítulo, el 23 de enero se plantea una expectativa, el 23 de febrero se realiza un intento, el 30 de abril se produce otro evento y estamos ya cerrando el año y pareciera no haber una reflexión crítica al respecto. Me preocupa esto porque Maduro hace cosas parecidas, ¿no? Maduro cuando se equivoca no reflexiona, sino que él hace lo que él llama radicalizarse. ¿Estamos en presencia de algo así por el lado del campo democrático? Mira, yo diría que una radicalización como tal no, en el sentido que por radicalización yo entendería, bueno, vamos a decir como un incremento de lo que puede ser la fuerza de lo que se hace. Justamente yo creo que el punto mayor de esa radicalización fue el 30 de abril, como tú bien señalas, ese ejemplo importante. Ahí yo creo que se llegó al punto más importante y bueno, a partir de esa fecha comienza un agotamiento. Yo más bien lo que siento es como una suerte de, bueno, no tengo otras opciones, o no sé qué hacer, o el gobierno no me da más opciones, o la acción del gobierno no me permite más opciones. Entonces estoy atrapado como en una lógica que es la que yo creo que sigue ahorita la oposición. Bueno, vamos a la presión interna, la presión externa, la combinación de las dos va a producir el quiebre. Entonces yo siento que ahora el destinatario vuelven a ser las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar que en enero el destinatario hasta por lo menos el 30 de abril, que con ese símbolo, vamos a decir, de ese acto del 30 de abril, bueno, fueron las Fuerzas Armadas. Hoy vuelven a ser las Fuerzas Armadas, quizás ahora con un modo más, vamos a decir, menos directo de los políticos, entonces los estudiantes, la gente llamando, pero siento que es como, porque no hay la fuerza, yo creo que eso se ha perdido en el año, justamente es un punto importante de reflexión, pero sí insistir en una misma estrategia que a lo mejor es la que es, eso es lo que la oposición tendría que sentarse. Yo pienso que no es esa la estrategia, pero en todo caso ya decidió su camino, pero yo lo que sí siento es como una rigidez en decir, bueno, mira, está bien, tenemos esta estrategia, es nuestra estrategia, bueno, pero al menos vamos a sentar a revisar qué es, no, sino es como insistir otra vez, entonces otra vez, bueno, los militares entonces tenemos que llegar otra vez a los militares, pero entonces vamos a llegar con la tesis de los incentivos, entonces el quiebre, entonces pero ahora vamos a hacer los estudiantes, entonces ahora vamos a hacer otra vez lo que se hizo en el 2004, entonces una marcha fuerte y una, entonces siento que es como girar sobre lo mismo, entonces más bien hay como una sensación, es como una radicalización pero en regresiva, pues no vamos a llamarlo así, una radicalización en decadencia, vamos a llamarlo así porque es como jugar con lo mismo pero sin la fuerza, porque estuviste en enero, entonces ahí es donde no hay ese aspecto crítico, pues si tú quieres mantener tu estrategia, perfecto, puedes hacerla, es tu derecho, pero sí al menos revísala, porque en un año no has logrado lo que tú decías, y tú dijiste hace un año que efectivamente tú tenías toda la constelación, todas las variables, el apoyo internacional, las sanciones, los incentivos, el estatuto de transición, la calle, el apoyo a los presidentes, tenías a Trump, tenías al TIAR, OEA, Grupo de Lima, Unión Europea, sanciones individuales, sanciones personales, sanciones generales, o sea, tenías todo. Y bueno, entonces ayuda humanitaria, en fin, pues el Consejo de Seguridad, la unidad de apoyo financiero, USAID, dinero, apoyo, ayuda humanitaria, todo, pero entonces no has logrado, entonces pues tienes que sentarte a revisar, porque es como has tenido como toda esa constelación, entonces ¿qué ha pasado? Entonces yo siento que eso no se quiere hacer, y bueno, ahí puede haber muchas razones, por supuesto, desde que el gobierno no permite, o como otras opciones, bueno, la oposición tiene que forzosamente hacer eso, hasta simplemente, bueno, seguir en una ruta, porque no se quiere revisar, porque hay mucho en juego, prestigios, nombres, reputaciones, entonces, bueno, en esas cosas, y bueno, es seguir pues insistiendo en una estrategia que a lo mejor yo pienso que no es, pero la oposición decidió, pero por lo menos revísala, yo siento que eso no se hace. Estamos conversando con el politólogo Ricardo Sucre Heredia. Ayer hicimos una revisión muy severa, muy crítica de lo actuado por el régimen de Maduro y por lo
hecho público tanto por el señor Diosdado Cabello como por Maduro Moros en este fin de semana anterior. Ahora estamos analizando lo actuado por la oposición y estamos escuchando la opinión de Ricardo Sucre Heredia. Ricardo, tienes razón, hay mucho en juego, prestigios, liderazgos, nombres, apellidos, pero nada de eso es más importante que las vidas. En el año 2014, 40 jóvenes venezolanos fueron asesinados por cuerpos parapoliciales, paramilitares e incluso fuerzas de seguridad del Estado. En el año 2017 esa cifra se incrementó mucho más, fueron 160 los jóvenes venezolanos que perdieron la vida. Hoy estamos en una situación en la que después de una marcha más bien modesta, se hace una convocatoria a trancas de calle el día lunes, aún más modesta en sus resultados. Esa deriva de la lucha de masas hacia los careos de vanguardias termina inevitablemente en lo que ya conocemos. ¿Crees tú que haya en la comunidad democrática, en el conjunto de los partidos, al interior de los partidos, la capacidad para hacer una reflexión que vaya más allá de lo gatopardiano? Del cambiar todo para que no cambie nada? Porque, por cierto, todo eso que tú dices que se tenía a principios del año, en buena medida aún se sigue teniendo, los apoyos externos, etcétera, etcétera, el descontento de la gente con Maduro y su régimen. Lo que pareciera que hace falta es conducción. ¿Será posible lograr y de qué manera puede presionar el ciudadano para que se produzca esa mejora cualitativa en la conducción? Sí, fíjate, honestamente yo no veo esa capacidad, de verdad. Yo siento, como te comentaba en la pregunta anterior, yo siento que hay mucha rigidez, pues no se insiste en una estrategia que al menos como la tienen planteada no está dando los resultados. Y efectivamente, como tú dices, se mantienen muchas de las cosas pero no da el resultado. O sea, el propio criterio de eficiencia o de eficacia que planteó la misma posición, no se cumple, porque es el quiebre o la salida de Maduro, o sea, el quiebre para que se vaya o el quiebre para que negocie. Entonces, eso no se cumple. Entonces, yo veo mucha rigidez, pues yo siento que nadie todavía dice, miren, vamos a evaluar esto, vamos a sentarnos. Eso no significa que se invalide esa estrategia, sino vamos a sentarnos a revisar eso como tú bien lo planteas. Eso, vamos a hacer un balance crítico. Yo siento que de parte de los políticos pues sienten que de alguna manera están como atrapados en eso, porque se hacen otra cosa, entonces sienten que viene como la otra parte que yo veo que hace difícil la autocrítica. Entonces vienen las redes sociales, entonces colaboracionistas, traidores, nos engañaron. Entonces siento que todo está como amarrado para que, nadie haga nada, sino se siga como en una ruta confiando en una cosa que dijo Marco Rubio en un programa del Canal Fox. En algún momento las sanciones harán efecto, pues entonces creo que hay como esa confianza que, en algún momento Maduro, el gobierno, su cúpula se va a quebrar y ahí vendrá todo. Entonces, no veo eso, honestamente, ni en redes sociales. Yo más bien veo a los defensores de lo que puede hacer la oposición, vamos a decir, hegemónica, porque es la oposición articulada alrededor de la Asamblea Nacional de G4, los veo demasiado prepotentes, pues sobrados, pues cualquier cosa que salga de ahí ya es sospechosa. Entonces crea un clima como que tú no repites esos mantras, ya eres raro, eres sospechoso, o eres de la mesita, o eres del falconismo, eres del corinismo, o eres un agente del gobierno encubierto, o eres tibio. Entonces ellos mismos también han creado como su ambiente donde la crítica se hace difícil. En psicología social hay un término para ese tipo de cosas que se llama el pensamiento de grupo, pues que explica por qué el fracaso de Bahía de Cochinos, por qué el fracaso de Hitler en Stalingrado, se ha utilizado para explicar fracasos importantes en la historia y por qué las mentes más brillantes se pueden equivocar. Y justamente se crea ese ambiente donde, habló Ricardo Sucre, Jesús Torrealba, y el mundo no dice lo que es, ya todo el mundo caso sospechoso, y eso también se utilizó para explicar el fracaso de Vietnam. ¿Sí? Johnson hacía esas cosas, entonces ridiculizaba a la gente, colaboracionista, que eres de los vietnamitas y tal. Todo al final todo el mundo se quedaba callado y seguía. Entonces, ¿qué puede hacer el público? Yo creo que el público lo que puede hacer, y lo conecto con el ejemplo de Johnson durante Vietnam, tener como también, no tomar
tomar, yo no diría que tome posiciones a favor o en contra, pero sí puede decir, bueno, señores, miren, siéntense, hagan su balance crítico, no se sientan por eso ni comprometidos, ni presionados, ni censurados, ni cuestionados, ni sentados en el banquillo de los acusados. Siéntense y vean cuáles son los aciertos, cuáles son los fracasos, qué falta, cómo llevar esto, cómo enfrentar los retos del futuro, cómo enfrentar el tema de la parlamentaria, cómo enfrentar, o sea, como una serie de cosas que están allí que ya uno está viendo, que están mostrando su cara, bueno, entonces, ¿cómo hacer eso? Pero es lo que yo creo decirles, sin presionarlos, porque todos lo toman a la defensiva y todos lo toman como que es un yo acuso, entonces se cierran más, entonces decirles, bueno, señores, tranquilos, nadie les está cuestionando, están haciendo lo que sabemos posible, este es un gobierno autoritario, sabemos que no es una cosa democrática, que se puedan unas maniobras, pero siéntese al menos en diciembre, o tómense un tiempito en diciembre, bueno, para que hagan un balance, pues, y bueno, puedan pensar lo que viene ya en el 2020, que es un año que va a tener mucho reto. Eso es lo que yo creo que podemos hacer los ciudadanos, pues las personas que no tenemos esa responsabilidades políticas como tienen los dirigentes. Ricardo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 19 de noviembre. Un gran abrazo. No, vale, a ti, Jesús, gracias por la invitación y bueno, gracias a ti y a tus oyentes por el tiempo para escuchar. Eran las palabras del politólogo y periodista venezolano Ricardo Sucre Heredia, haciendo un balance, como ya escucharon, no solamente de las movilizaciones realizadas por el Campo Democrático entre el sábado 16 de noviembre y ayer lunes, sino planteando una reflexión crítica sobre todo lo vivido en este año 2019. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Mientras eso está ocurriendo en el ámbito político, descarnada y ciertamente valiente la radiografía que nos hace Ricardo Sucre Heredia. Repito, mientras eso está ocurriendo en el ámbito político, en el ámbito social y económico, la crisis continúa y continúa cada vez más grave. Lo que era una emergencia humanitaria compleja avanza desafortunadamente hacia lo que parece ser una catástrofe humanitaria. Una de las dimensiones de esa catástrofe tiene que ver con la migración. Ayer se produjo una rueda de prensa de los centros comunitarios de aprendizaje, SECODAP, como anunciamos aquí ayer a primera hora, y se dio allí una información ciertamente preocupante, ciertamente relevante. Al menos 930.020 niños, niñas y adolescentes fueron dejados atrás por los migrantes venezolanos hasta octubre del año 2019, según revela el Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP en el tercer capítulo de su informe Somos Noticia. Este fue el tema fundamental de esta rueda de prensa del día de ayer. Y tenemos en línea precisamente a Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP. Como ustedes saben, quizás la organización no gubernamental venezolana con mayor experiencia en esta área, en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podrías ampliarnos, por favor, el contenido de esta información estremecedora que dieron ustedes ayer en rueda de prensa? Te escuchamos.
Bueno, nosotros ayer presentamos nuestro informe actualizado sobre migración. Nosotros partimos de una base poblacional de migrantes de 4.692.129. ¿De dónde sale esta cifra? Esta es la cifra oficial de la Organización Internacional de Migraciones. Y en función a eso hicimos un estudio con data análisis y proyectamos, bueno, cuántos migrantes dejan niños en Venezuela. Y encontramos que de 1 de cada 5 migrantes deja al menos un niño atrás. Eso supone 930.020 niños y esa cifra pudiéndose ascender a 943.000 niños, ¿no? Dependiendo la banda poblacional que seleccionamos para poder hacer el cálculo, ¿no? ¿Qué significa esto gráficamente? Bueno, que esa cantidad de niños equivale a toda la población del estado de Esparta, ¿no? Dios. Esa población de niños dejados atrás equivale a que unamos la población del estado Vargas y el estado Cojedes. Y si nos cuesta verlo, bueno, estamos hablando de 25.000 salones de clase. Una cifra que nos preocupa, es una cifra, bueno, que indica los estragos que está generando la migración en los niños. Y nosotros ayer lo dije, que el niño que se quede en Venezuela también debe ser considerado un niño migrante. Nosotros estamos invocando la Convención Internacional sobre Protección de Trabajadores Migrantes y sus familias, que indica que el migrante no es solo el que se va y hace paso transfronterizo, sino también el niño que se queda y tiene expectativas o planes de migrar en un futuro. Ese niño también es un migrante. ¿Qué nos indica esto? Que hay una doble vulneración, o sea, por su condición de niño y por su condición de migrante, lo que requiere una protección especial que hasta el día de hoy el Estado ha hecho caso omiso. Estamos conversando con Carlos Trapani, el abogado Carlos Trapani, quien es coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, la ONG, digamos, bandera en Venezuela en materia de defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Carlos, este tema de los migrantes es ciertamente muy rudo. Nosotros, en los sectores populares, hemos podido ver la gravedad de esto, incluso en las escuelas de fe y alegría. Hay niños que quedaron al cuidado de los abuelos, pero resulta que los abuelos están más bien para que sean cuidados, porque nuestra población de adultos mayores está en severos problemas porque no alcanzan a poder comprar alimentos y mucho menos medicinas. Entonces prácticamente los niños terminan cuidándose a sí mismos. Más allá del tema, del muy duro tema de los niños migrantes, el tema de los derechos humanos en una situación de cada vez mayor violencia social y violencia política, ¿cómo está siendo percibido, cómo está siendo abordado por SECODAP? En días pasados vimos una noticia terrible, unos 2 niños de 11 años detenidos y presuntamente torturados por un hecho fútil. Supuestamente se habían perdido 2 muñequitos, 2 ovejas en un pesebre, algo así. ¿Cuál es la percepción de SECODAP en esta materia de vulneración de los derechos humanos ante la arremetida de la violencia social? Te escuchamos. Bueno, nosotros vimos el video que circuló en redes sociales. Ciertamente el niño hace una descripción de tortura. Eso no fue un regaño, eso no fue una reprimenda, eso fue una acción intencional de causarle daño a este niño. Ahí lo que hemos dicho al Ministerio Público, bueno, que haga las investigaciones y que se proteja tanto el niño como su familia. Leímos un tuit del Foro Penal donde ya la familia está recibiendo asistencia. Pero lo que denota este caso es un patrón de violencia del Estado hacia los niños. Nosotros en el Somos Noticias, que publicamos a principios de este año, alertamos que 267 niños y adolescentes fueron asesinados a manos de organismos policiales o militares. Eso te da cuenta que la violencia institucional se utiliza como una política de Estado. Y aquí nosotros alertamos que no fue un caso aislado, y no solo una responsabilidad individual del funcionario que agredió a este niño, sino que es un patrón donde muchas responsabilidades están en juego, ¿no? Bien sea porque no se previene o no se toman los correctivos para que los funcionarios estén debidamente capacitados y entiendan el rol de protección que tienen no solo hacia los niños, sino hacia la población en general. Conversamos con el abogado Carlos Trapani, coordinador de SECODAP. En el pasado domingo, el señor Mauro Moros afirmó que él ve con buenos ojos la dolarización del país. Hace silencio el señor Mauro Moros sobre el hecho de que la dolarización que se está produciendo en Venezuela es una dolarización salvaje, es decir, no es producto de una política organizada y ordenada del Estado venezolano, sino que es un proceso caótico
donde nuevamente quienes más provecho sacan son quienes tienen acceso a la información privilegiada y acceso físico a la divisa, y quienes peor pasan la situación son los más débiles. El informe de SECODAP nos habla también de este tema, del tema de las remesas y de cuál es más o menos el alcance de este ingreso de dólares vía remesa familiar a la niñez venezolana. ¿Nos podrías ubicar en ese contexto? Bueno, uno de los principales motivos de migración es poder aumentar el poder adquisitivo y la capacidad de compra de la familia. En el estudio lo que nosotros indicamos que por niño se recibe entre 10 a 50 dólares mensuales. Estamos hablando casi 2 dólares diarios. Si bien es cierto, la remesa es un alivio, no soluciona las causas estructurales que afectan a la familia. Y muchas de esas familias se encuentran en el umbral de pobreza. Entonces no puede decirse que porque reciben remesa están mejor económicamente. Pero la remesa es un factor que estimula la migración. Pero bueno, es un paliativo, pero no resuelve lo estructural, lo que es la pérdida de la capacidad de compra, la pérdida del poder adquisitivo, la merma en la calidad de vida de los ciudadanos, que eso es uno de los estímulos de la migración. Carlos, finalmente, diciembre había sido tradicionalmente para los venezolanos un mes de celebraciones y de fiestas, ¿no? Y sobre todo estas fiestas estaban centradas en la perspectiva de agasajar a la niñez del niño Jesús, etcétera, etcétera. En los últimos 4 años, sobre todo, diciembre ha sido un periodo de especial convulsión social. Recuerdo aquella situación terrible cuando en víspera de Navidad el señor Maduro Moro sacó de circulación el billete de 100, entonces el billete de mayor denominación. Recuerdo también en el año 18 para el 19, la llamada guerra de los perniles, lo que ocurrió cuando el gobierno hizo una promesa y luego no fue cumplida. ¿Cuál es la expectativa y cuáles son las recomendaciones de SECODAP para el ciudadano de cara a este diciembre de 2019 y sobre todo en función de protección de la niñez? Te escuchamos. Yo voy a aplicar una máxima que aprendí en mi casa, ¿no? Que uno se alcanza donde se le alcance la cobija. Y no quiero que signifique que nos resignemos a lo que estamos viviendo, porque lo que vivimos no es normal. Solo que como tomamos mano de los recursos que tenemos y de las posibilidades que tenemos para hacer un momento significativo para los niños. De ahí mi mensaje final. No se trata de resignarnos ni conformarnos, ¿no? Se trata de mantener la esperanza. Creo que los niños necesitan hoy más que nunca un adulto que modele y un adulto que acompañe, un adulto que esté presente, no por los regalos que pueda dar, sino por el acompañamiento, la motivación y el estímulo que puede ofrecer a un niño. El niño va a agradecer mucho más que lo quieran, que lo valoren y que lo respeten, a que cualquier cantidad de regalos que pueda recibir. Y eso lo decimos con una experiencia en un programa de acompañamiento a abuelos cuidadores que tenemos en la 905, abuelos de 60, 70, 80 años que están cuidando a sus nietos. Y bueno, como en circunstancias bien precarias, ellos tienen la fuerza, el ímpetu de seguir cuidando a sus nietos y apoyar a sus hijos. Esto es una señal de resistencia, es una señal de ciudadanía y es lo que tenemos que rescatar en estas Navidades. Creo que tenemos una oportunidad de oro para enseñarle a los niños lo que es la democracia, lo que es la ciudadanía, lo que son nuestros derechos y cómo tenemos que hacer todo lo posible para poder hacerlos respetar y hacerlos garantizar. Carlos, caramba, te agradezco inmensamente como padre, como ciudadano, como habitante del sector popular, estas palabras que nos estás regalando. Muchísimas gracias y buenos días. Vale, un abrazo. Era Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, dándonos al final esta palabra, creo que muy importante. Repito, los últimos diciembres, los diciembres maduristas que hemos sobrevivido han sido tiempos de especial tensión social, de especial conflictividad en atención. Cuando le preguntamos a Carlos Trapani qué sugerencia, qué consejo nos da desde la experiencia de SECODAP y desde la perspectiva de protección a nuestros niños para este diciembre, nos dice, bueno, acompañar a los niños, que cada niño tenga un adulto que sea referente, que sea guía, que brinde afecto, que brinde calor, que brinde compañía. Ese es el regalo más importante que el niño Jesús les puede traer este diciembre. Y nos pone el ejemplo de este programa de abuelos cuidadores que ellos están apoyando en la Cota 905. Esto es mucho decir. Recuerden ustedes que
la Cota 905 no es simplemente una vía más en Caracas o un sector más en la pobreza urbana. La Cota 905 es un escenario de violencia social extrema. Es el ámbito donde hay diversas bandas y una megabanda delincuencial que prácticamente ha sustituido al Estado venezolano. Y en esas muy difíciles condiciones hay abuelos que se quedaron a cargo de sus nietos y CEPODAP les está prestando apoyo para que esa labor sea más llevadera e incluso termine fortaleciendo el vínculo familiar y termine fortaleciendo el vínculo comunitario. Yo le agradezco inmensamente a la gente de CEPODAP todo lo que están haciendo y la calidad de esta información que nos están regalando. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otra de las noticias que hoy cubren de manera importante los medios electrónicos y los medios impresos que sobreviven en nuestro país es el referido a un documento que hizo circular la abogada venezolana Linda Loaiza López. Así lo recoge la gente del diario Tal Cual. Estado venezolano todavía no ha respondido a Linda Loaiza por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco más de un año, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ratificó una sentencia contra el Estado venezolano por su negligencia y responsabilidad en la violación de múltiples derechos de la abogada Linda Loaiza López. Desde entonces no se ha asumido ninguna de las reparaciones y costas en el caso de Loaiza López o llevar a cabo todas las investigaciones que sean necesarias a fin de identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento, ataques y amenazas oportunamente denunciados por las víctimas. Estamos en presencia, pues, de un Estado que socorre y ampara a los agresores y que revictimiza a las víctimas. Por eso tenemos en línea precisamente a esta venezolana, a Linda Loaiza López. Linda, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio el contenido de este documento que hiciste circular. Muy buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. Bueno, sí, realmente el pasado 16 de noviembre cumplió un año de que la Corte Interamericana emitió la sentencia condenatoria contra el Estado venezolano por el delito de tortura, esclavitud sexual y todos los delitos de violación a derechos humanos, a mi integridad personal y también a los de mis familiares. Hasta el momento pues hemos tenido un silencio rotundo por parte del Estado. No hay pues ninguna conexión, no hay respuesta por parte del Estado. Y bueno, como todos conocen, desde el año 2001 yo me he mantenido al pie de la lucha, venciendo obstáculos tanto en el ámbito nacional hasta lograr en el ámbito internacional que el Estado fuera sancionado. Estamos conversando con Linda Loaiza López. Para las personas que tengan fragilidad en la memoria y para los muy jóvenes que no conocieron este caso, debo simplemente recordar que Linda Loaiza López fue secuestrada
por Luis Carrera Almoina el 27 de marzo de 2001, cuando ella tenía apenas 18 años de edad. Entonces fue torturada, mutilada y violada durante casi 4 meses. Por milagro de Dios escapó con vida Linda Loaiza López. Linda Loaiza se ha sobrepuesto física, mental y espiritualmente a esta muy dura experiencia y se ha transformado en una activista. Se graduó de abogado y se ha transformado en una activista de los derechos humanos de la población y específicamente de las mujeres. En este contexto, la lucha de Linda Loaiza no solamente es por la reivindicación de justicia en su caso, sino que se ha transformado prácticamente en un emblema de la lucha de la mujer venezolana. Linda, desde la perspectiva de lo que ha ocurrido en tu caso, después de prácticamente casi 2 décadas en esta lucha que tú describes como un camino de atajos, de espinas e impunidad, ¿cuál ves hoy la situación cuál ves tú que es hoy la situación de la mujer venezolana en un estado y con un gobierno que se dice a sí mismo feminista? Te escuchamos. Bueno, realmente eso es una falsa fachada de utilización hacia la parte, hacia el género femenino, toda vez que ningún partido político de ningún bando de alguna manera visibiliza a la mujer y hace respetar sus derechos como tal, ejerciéndolo. Lo puedes ver gráficamente en los podios donde solo participan hombres, no incluyen mujeres y parece que las mujeres están detrás, que son las que llevan el agua, son las que limpian, entonces no están en principio respetando y aplicando la ley de igualdad y equidad. Y en segundo, pues no la están poniendo en práctica, dejando en vulnerabilidad a la mujer y de alguna manera siguen manteniendo la cultura de que la mujer es la que limpia, es la que está en casa y no aplicando la ley y no haciendo lo que la mujer desea hacer por sí sola. La mujer venezolana trabaja, hay grandes empresarias, hay grandes intelectuales, hay políticas que se valoran, hay activistas bastante reconocidos. Entonces eso no se visibiliza. Lo puedes ver en los paneles, donde sobre todo en los políticos, donde la mujer no está siendo visibilizada y tú estás allí al frente como ellas realmente lo hacen. Lo puedes ver también en el tema de los diputados. Siempre el diputado masculino es el principal, la suplente es la mujer. Cosas como esas son discriminatorias y no van en favor de la ley. Estamos conversando con Linda Loaiza López. Linda Loaiza López es sobreviviente de un brutal acto de agresión que incluyó tortura, mutilación, violencia sexual. Y esto ocurrió en el año 2001. Tras casi 2 décadas, la reparación no ha sido completa. Incluso la condena que sufrió el agresor forma parte casi que de la burla que se hizo de los derechos de la víctima. Linda, compartiendo contigo y siendo solidario con lo que acabas de expresar, yo creo eso, pues la mujer venezolana, y está probado estadísticamente, está verificado estadísticamente, ejerce más presión tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Es decir, se gradúa más rápido y con mejores notas que los hombres y trabajan más y con mejores resultados que sus colegas masculinos, y sin embargo no siempre obtienen igual salario. Lo mismo pasa en la esfera pública, como tú bien señalas. Cuando estamos ya en el umbral del año 2020 y sigue estando el Estado venezolano en situación de desacato con esta corte, con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuáles son los pasos que va a seguir Linda Loaiza López y cuáles son los pasos que debe seguir la mujer venezolana en esta lucha? Bueno, ninguna lucha de las mujeres ha sido en vano, por eso me he mantenido en ella.
principio por valor y respeto a mí misma, de hacer mis derechos y por supuesto hacer valer los derechos de las mujeres. Yo continúo realmente en la búsqueda de justicia hasta que el Estado de alguna manera cumpla con esta sentencia, toda vez que si no hay cumplimiento en su totalidad de esta sentencia, pues no hay justicia. El Estado reconoció una parte, sin embargo, no en la ejecución de la sentencia no lo ha hecho. El mismo reconocimiento durante la audiencia entre la Corte pareció un gesto de burla más que de solicitud de perdón a mí y a mis familiares. Entonces yo continúo los procesos legales como siempre los he realizado en la búsqueda de justicia y bueno, me mantendré al pie en favor de los derechos de las mujeres y especialmente los derechos humanos. Linda, finalmente yo lo que quiero es expresarte en lo personal mi respeto por tu lucha, mi admiración por tu gesta y de alguna manera, no sé si pueda sonar imprudente e incluso desconsiderado, pero creo que Dios, al permitir que tú sobrevivieras a tu muy terrible experiencia, permitió también que este país pudiera ver en carne y hueso lo que es no solamente la brutalidad de un agresor, sino la complicidad de todo un Estado y, por qué no decirlo, incluso de parte de algún sector de la sociedad que mira con displicencia horrores como estos. Finalmente, Linda, ¿cuál sería tu mensaje para, ya no para quienes están hoy en control de las palancas del poder, que hemos visto lo que hacen, sobre todo lo que no han hecho, sino cuál sería tu mensaje para ese sector que aspira desalojar del poder a sus actuales ocupantes y que aspiran producir un proceso de reconstrucción nacional? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos en atención a este tema, el tema de la realidad de género, el tema de la revictimización y multivictimización de la mujer? Bueno, en principio sabemos que el Estado actuó de manera orquestada en mi contra y favoreciendo al imputado, facilitando la impunidad. Sin embargo, es necesario y tengo la fe en Dios de que los buenos somos más, que somos más los que podemos aportar cosas buenas a este país, que debemos unirnos y en función a eso avanzar por los caminos correctos de justicia, de paz, de amor, de respeto, de igualdad, de equidad. Y bueno, así evitaremos la impunidad. Por supuesto, los agresores deben sancionarse. Es muy triste y lamentable para las víctimas ser revictimizadas cuando acuden al sistema y no reciben respuesta por parte del sistema. Linda, muchísimas gracias por tu palabra valiente. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Era Linda Loaiza López, la abogada Linda Loaiza López. Cuando era una niña, repito, subrayo, una niña de apenas 18 años de edad, fue secuestrada por una bestia, fue sometida a violencia sexual, a mutilaciones, a violencia física durante 4 meses, escapa con vida por casualidad, bueno, por gracia de Dios, mejor dicho, para encontrarse luego con una realidad también terrible, tan dura como la prisión que vivió en el apartamento donde fue secuestrada y prisionera y esclavizada. Fue la situación de estar en un país que también era de alguna forma una prisión. Su agresor resultó ser familiar de un alto funcionario, de un rector de una universidad del gobierno, de una persona con vinculación política con el régimen. Y eso permitió que se orquestara una deleznable, una asquerosa complicidad
entre Estado y agresor y un proceso de desprecio, agresión y revictimización de Linda Loaiza López. La respuesta de Linda ha sido esta. No solamente sobrevivió, sino que a lo largo de estas casi 2 décadas se ha transformado en una activista fenomenal, en una abogado de la República, dentro y fuera de nuestro país, poniendo los puntos sobre las IES y creando espacios para que a otras mujeres no les ocurra lo que a ella terriblemente le ocurrió. En algún momento de nuestro futuro venezolano, en algún momento de nuestra historia por venir, Linda Loaiza López tendrá los homenajes, tendrá los reconocimientos y tendrá el respeto unánime de una Venezuela que mirará hacia su persona y hacia su ejemplo con admiración e incluso con agradecimiento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En Bueno Restaurant el menú es tan extenso y variado que puedes disfrutar de sushi, pastas, carnes, mariscos, pescados, aves, pizza. Tu deseo se hace realidad en Bueno Restaurant. Sus instalaciones modernas y lujosas esperan por ti para que comas bueno y ganes la camioneta del año, full equipo y 0 kilómetros. Todo lo tienes en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para vivir y ganar. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para proponerles una reflexión sobre un hecho que creo que queda de manifiesto, queda en evidencia tras la intervención inicial en este programa del politólogo Ricardo Sucre Heredia. No es sobre la marcha del sábado que tenemos que debatir o reflexionar los venezolanos, no es sobre el llamado con precario impacto del día de ayer o sobre lo que vaya a ocurrir mañana o el jueves, no. Es sobre lo que ha ocurrido durante todo este año y cuáles son las conclusiones que debemos sacar de esto que ha ocurrido. El 5 de enero asume la presidencia de la Asamblea Nacional el diputado Juan Guaidó. El 23 de enero el diputado Juan Guaidó asume la presidencia interina del país. El 23 de febrero, con la consigna sí o sí,
se anuncia que va a entrar la ayuda humanitaria y que si el gobierno, si el régimen de Maduro pretende evitarlo, entonces, bueno, iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, pues. Y resulta que, bueno, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Luego, el 30 de abril, nos dicen, yo lo recuerdo porque yo estaba aquí con ustedes, pues yo estaba esos hechos ocurrieron en este horario, y empiezan a decirnos que habían ocupado una base militar, y resulta que no era verdad, vale, no era verdad. Estaban en un puente, en un distribuidor, en una autopista cercana. Bueno, ha ocurrido todo eso a lo largo de este año. Y han ocurrido también cosas muy importantes, el respaldo de la comunidad internacional, un país que en su inmensa mayoría sigue diciendo que rechaza al régimen de Maduro y al modelo que representa, el agravamiento de la situación social transformado en emergencia humanitaria y involucionando más bien desgraciadamente hacia la condición de tragedia, de catástrofe. Todo eso está ocurriendo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer los venezolanos? Porque no está claro, todo el mundo ve la situación, pero no está claro las motivaciones de cada quien en su análisis. Por ejemplo, hay gente que dice, y yo lo respeto, bueno, que es que aquí nos ofrecieron el cese de la usurpación y no lo han cumplido, y entonces, ¿qué pasó con eso? Y tal y que cual, y que hasta que no se haga eso no se puede hacer más nada, ¿no? Y que si Guaidó no lo hizo, entonces busquemos otro que sí lo haga, ¿no? Hay gente que piensa así. Yo creo que es una minoría, que se expresa sobre todo en las redes sociales y que vuelca en las redes sociales y en algunos medios su frustración y su incapacidad de formar parte no solamente del resultado, sino del proceso. Pero bueno, repito, hay un punto de vista. Hay otro punto de vista que, al menos según las encuestas, es ampliamente mayoritario, que es el de ese sector de la población que quiere una transición, que quiere un cambio político en este país, pero que quiere que ese cambio sea en paz y que sea por la paz y que sea a través de mecanismos fundamentalmente de negociación, de pacto, de concertación y de elecciones. Ese punto de vista también existe, también está allí. Bueno, repito, estando esos puntos de vista y estando esta realidad del estancamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obviar la realidad. Vamos a decir, no, aquí no está pasando nada, sigamos adelante con el puro voluntarismo y ya saben, pues la agenda conflictiva es esta y esta y esta, y resulta que siguen tu agenda conflictiva cada vez con menos gente y cada vez en acciones más desesperadas. ¿Ese es el camino? ¿O es el otro camino, el de estar descabezando la oposición cada rato, ¿no? Convirtiendo la oposición en una especie de cementerio dirigente? Fulanito ya no está, fulanito ya no está, fulanito ya no está, fulanito ya no está, y entonces ¿con quién te quedas? No vale, ni lo uno ni lo otro vale. Aquí es demasiado importante que se produzca una revisión crítica, honesta, generosa, de lo hecho, de lo actuado, de lo no hecho, de lo no conseguido, reorganizarse y avanzar en aquella dirección que nos haya dado victorias y no en aquellos atajos que nos han conducido a frustraciones. Eso es posible, pero hace falta en este momento conducción, hace falta en este momento generosidad, altura. Estamos cerrando un año y el año próximo no tiene por qué ser la repetición de los errores que se vienen cometiendo prácticamente desde el 26 de octubre del año 2016. Venezuela tiene derecho a retomar la senda de los éxitos que en estos momentos hemos alcanzado. Vamos por ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.